Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar nuevamente las Escrituras, esperando sí, que se encuentren bien donde quiera que ustedes se encuentren. El tema que quería tocar en esta oportunidad con ustedes tiene que ver con lo que Cristo está haciendo en estos momentos y cada día de nuestra vida por nosotros. Cómo está obrando constantemente como mediador, ¿sí?, ante nuestro Padre Celestial por nosotros. Aquellos que son estudiosos sabrán, ¿sí?, conocerán el templo de Dios, el templo al cual Cristo se fue, al cual ascendió cuando dejó esta tierra, y en el cual está ministrando. Ese templo, ¿sí?, ese templo celestial, ese santuario celestial, era o es el real, ¿sí? Esto lo pueden encontrar aquellos que desconocen. En el libro de Éxodo pueden encontrar cuando Dios le mandó a Moisés construir, ¿sí?, primariamente, ¿sí?, lo que fue el templo construido como una tienda, ¿sí? Posteriormente Salomón construyó el primer templo para ministrar en ese templo, ¿sí?, conforme a como Dios le había mandado a Moisés. El templo celestial, ¿sí?, en el cual hoy está Cristo, ¿sí?, el de la tierra era una figura de este celestial, ¿sí?, que se construyó acá en la tierra. Y este templo estaba dividido en dos partes, ¿sí? Muchos conocen puntualmente todo el trabajo que se hacía en el santuario terrenal, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, todo esto era figura de lo que Cristo, ¿sí?, está haciendo en el celestial. Este templo, ¿sí?, tenía dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se entraba solamente una vez al año, donde estaba la presencia misma de Dios. Y el sumo sacerdote, ¿sí?, aquel que ministraba en el templo, en el lugar santo, todos los días, sacrificando y llevando la sangre dentro del templo, una vez al año entraba y purificaba el templo. Cristo habla, ¿sí?, sobre cuál es el templo que quedó en esta tierra, ¿sí?, y lo habla a través de sus apóstoles, ¿sí? Específicamente Pablo habla mucho de la purificación, ¿sí?, del templo de Dios. Y dice, podemos citar 1 Corintios 3, 16, 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios, ¿sí?, mora en nosotros, ¿sí? No dice el texto el Espíritu Dios, dice el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Así como el templo que se había erigido acá en la tierra, ¿sí?, era una figura del celestial. Cuando Cristo ascendió a los cielos, este templo que había, esta estructura, ¿sí?, que había aquí en la tierra, dejó de tener efecto, ¿sí?, y se puso en funcionamiento el celestial. Pero quedó un templo, ¿sí? Como acabamos de leer, hay un templo que sigue vivo acá en la tierra. Y dice que en ese templo el Espíritu de Dios mora, ¿sí?, en ese templo. Y ese templo somos nosotros. Cada palabra de las Escrituras debe ser entendida en su contexto, debe ser entendida para que nosotros podamos comprender la obra redentoria de Cristo, ¿sí?, no solamente en su sacrificio cuando vino en su humanidad, ¿sí?, no solamente la vida que vivió, ¿sí?, en obediencia a su Padre, sino la muerte que padeció, la cual nos pertenece, pero Él, por su gran amor, ¿sí?, tanto el amor del Padre, ¿sí?, al entregarlo a Él, y el amor de nuestro Señor al morir en nuestro lugar, ¿sí? Entendemos que Cristo fue el único que murió realmente. El Padre lo dejó solo, como todos deberíamos estar solos en la muerte, ¿sí? Él padeció la muerte eterna en ese momento. Y de la misma forma, ¿sí?, que Cristo padeció y murió
y ascendió a los cielos para estar con nuestro Padre Celestial, hoy Cristo, ¿sí?, no solamente está ministrando en el santuario celestial, sino que también ministra en otro templo. Y esto es lo que quería hablarles hoy en esta noche con ustedes. Tomando las palabras, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras y entendiendo, ¿sí?, que aunque el templo erigido en esta tierra quedó sin efecto, sí Dios quiere morar constantemente en el templo, ¿sí?, que Él creó también en esta tierra, el cual somos nosotros. Pero así como entendemos, ¿sí?, que nosotros somos ese templo, como lo dice ahí en 1 Corintios 3, quería leerles también 1 Corintios 6:19, que dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Claramente, ¿sí?, Pablo expresa la idea de que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, ¿sí?, en nuestro templo, ¿sí? Y dice específicamente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, para todos aquellos que conocen cómo se ministraba en el templo y entienden a quién representaba el sumo sacerdote que obraba obviamente de sacerdote en el templo, ¿sí?, entendemos que esa persona, no solamente porque lo digo yo, sino porque la Biblia manifiesta esto, ¿sí?, ese sacerdote representaba a Cristo, ¿sí? No solamente el sacerdote representaba a Cristo, sino la víctima, ¿sí?, el cordero que era inmolado, ¿sí?, en propiciación por los pecados, también representaba a Cristo. O sea que dentro del templo terrenal, que era prefigura del celestial, claramente, ¿sí?, y sencillamente está presentado el plan de redención. Nuestro Padre, ¿sí?, que moraba en el segundo departamento, es ahí donde Cristo, ¿sí?, y el sumo sacerdote tenía que entrar para expiar los pecados del pueblo de Israel. Una vez al año lo hacían este acto llamado el Yom Kippur, ¿no?, el día de la expiación. Pero tanto el sacerdote como la sangre que ingresaban eran una representación de Cristo, de lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario celestial. Si entendemos esto con claridad, si entendemos que el sacerdote y la víctima representaba a Cristo y que iba hacia nuestro Padre Celestial, ¿sí?, que Él moraba en el lugar santísimo, tenemos que entender las palabras que Pablo expresaba en relación al templo, ¿sí?, y quién mora en ese templo. Claramente vimos que cuando manifiesta, hablando del Espíritu, el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Así lo dice en Corintios 3, también lo dice en Corintios 6, ¿sí?, como lo acabamos de leer. En Romanos, Pablo, hablándole a los romanos, les dice, Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Siempre quiero recalcarles esta idea de lo que está escrito para que no sea interpretado. Lo que está escrito, escrito está. Y no puede ser interpretado de otra forma porque se adecue a mi doctrina. En ningún lugar vamos a encontrar en la Biblia que diga Dios Espíritu o el Espíritu es Dios. Claramente las Escrituras dice el Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que le pertenece a Dios. Y sigue diciendo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué espíritu es el que debe morar en nuestro corazón? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del Espíritu Santo? Claramente, ¿sí?, Pablo en varias partes del Evangelio presenta la idea clara que nosotros somos el templo, ¿sí?, en esta tierra, y Cristo quiere morar en ese templo. Así como el sacerdote representaba a Cristo, así como la sangre expiatoria representaba el sacrificio de Cristo, asimismo Cristo está hoy en el santuario celestial
ministrando ante nuestro Padre físicamente, pero en su omnipresencia o a través de su Espíritu, Él mora o quiere morar, porque eso depende de cada uno de nosotros, quiere morar en este templo de carne. Podemos ver en la obra de Cristo, ¿sí? en su vida aquí en la tierra, en su humanidad, que Cristo vino 2 veces al templo de Jerusalén. Una fue antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar a presentarse como el Hijo de Dios, y posteriormente, antes de ser sacrificado, ¿sí? Antes de ser la víctima, ¿sí? en nuestro lugar. Al principio y al final de su ministerio, Cristo fue a su santuario. Y esto quedó registrado, ¿sí? Para todos aquellos que creen en los escritos inspirados de la hermana White, quedó inspirado en el deseado de todas las gentes, y me gustaría leerlo con ustedes para que tomen conciencia de qué lugar, ¿sí? O qué otro ser deseamos que more dentro de nosotros. Si nosotros entendemos cómo obraba el templo terrenal, y entendemos en Hebreos, en Hebreos se explica claramente que Cristo fue al santuario celestial y que Él es el que está ministrando en ese santuario, pero también hay un santuario aquí en la tierra donde Él quiere morar. Pablo lo expresa ahí en Romanos 8, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este Espíritu de Cristo es propiamente su Espíritu. Cualquier interpretación diciendo que ese Espíritu de Cristo es de otro ser, está fuera del contexto de la Biblia. Gálatas 4:6, vuelvo a repetir, esta es una cita muy importante por cuanto tiene relación directa con cómo nuestro Padre envía al Espíritu de su Hijo. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Nosotros podemos reconocer a nuestro Padre Celestial si tenemos el Espíritu de su Hijo morando en nuestro corazón, morando en este templo. Pero vamos a leer en el deseado de todas las gentes esta venida de Cristo a el santuario antes de comenzar su ministerio. Ahí en la página 128 del deseado de todas las gentes comienza de esta forma. En este viaje Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigía a la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión e iba inadvertido entre la muchedumbre. En la página 132 dice: en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva. El templo era una lección objetiva. ¿Una lección de qué? ¿Sí? Obviamente del sacrificio de Cristo. Era para que tuvieran en mente, ¿sí? en el rito que se hacía diariamente en este santuario, cómo Cristo iba a venir como víctima expiatoria. Pero también era aquel que representaba, el sumo sacerdote que iba a ser el representante, ¿sí? de su pueblo. Una lección objetiva para Israel y para el mundo, ¿sí? No solamente para el pueblo de Israel. Israel había sido levantado como nación, ¿sí? como pueblo de Dios, para hacer luz a las naciones. Israel se creyó, ¿sí? como siempre está pasando en la historia, que el pueblo que Dios levanta para hacer luz a las naciones cree que es que puede modificar no solamente la palabra de Dios, sino que es más importante que lo que Dios dice en su palabra. Desde las edades eternas, dice, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. A través del sacrificio de Cristo, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí?
nosotros podemos ser templo, ¿sí?, del Espíritu de nuestro Dios. Pero esto es una decisión, como todo en la vida. Dios no obliga a nadie. Solamente nosotros debemos entender qué significa cada enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Porque todo aquello que le dio a Israel también es para nosotros, para que nosotros entendamos qué significado tiene, ¿sí?, no solamente el templo, sino la obra de aquel que ministraba en el templo y a quién representaba. Y si aquel que ministraba en el templo, aquel ser humano, representaba a su hijo, y hoy su hijo está en ese templo, ¿sí?, pero también quiere morar en este templo, depende de nosotros aceptarlo o no. Dice, Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Esto es muy importante, aquellos que comparten mi fe adventista, que lo lean detenidamente y piensen de quién está hablando, a quién se está refiriendo y por qué Cristo vino al templo, a su templo. ¿Qué es lo que quería significar Cristo en relación a en la venida a su templo? Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio, que consideraban con tanto orgullo. Si uno mira, ¿sí?, todos los implementos dentro del santuario, al sumo sacerdote, al lavacro, al altar de sacrificio, a la víctima misma, todo es una simbología de Cristo. Todo, ¿sí? No hay nada que no tenga relación Cristo con cada uno de los artefactos del santuario. Y lo único que no está especificado en ningún lugar, ¿sí?, que representaba el templo. Y el templo era no solamente era hermoso, sino Dios permitió que se hiciera bello ese templo, no solamente porque era una figura del templo celestial, sino porque el templo nos representa a nosotros. Así es como nos ve nuestro Padre Celestial. Así es como nos hizo y así es como nos ve constantemente. El problema es que nosotros cuando pensamos en el templo, pensamos en cualquier cosa menos en este templo. Nosotros pensamos siempre en que somos mejores que Dios para entender las cosas. Y nosotros tenemos que fijarnos en lo que Dios está diciendo para poder entender cuánto Dios nos ama, ¿sí?, cómo nos ve Dios y qué es lo que pretende Dios de nosotros. Dios pretende una sola cosa, quiere morar en nosotros. Pero nosotros solamente podemos permitir que Él more si aceptamos lo que Él dice a través de su palabra. Dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio, que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. El templo era una figura de lo que somos nosotros. Y Cristo siempre, a través de la historia, ¿sí?, desde la creación, ¿sí?, hasta su venida en su humanidad, Él siempre quiso morar en el corazón. Y después de ascender, nunca cambió Cristo, siempre quiso morar en el corazón. Y la forma que tenía de mostrarnos eso era las figuras, el símbolo. El templo era un símbolo, ¿sí?, no solamente de lo real, ¿sí?, de su hecho mediador, ¿sí?, ante su Padre en el santuario celestial, sino también dentro de nosotros, a lo largo de la historia. Él vino a su templo porque esto representaba el corazón de cada uno. Y en el pueblo judío representaba eso, ¿no?, contaminación, apostasía. Constantemente Cristo quiere venir a su templo. Israel siempre pone en el templo lo que no debe estar en ese templo.
Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. No otro, Él. Él es el único que puede limpiar este templo. Y de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Cristo es el único que puede limpiar el templo humano, nuestro templo, nuestro cuerpo. En la página 132, ¿sí?, continúa diciendo, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Uno puede entenderlo en la prefigura eso, pero también debe entenderlo en la realidad de la vida de cada uno de nosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Muchos toman este pasaje y lo llevan al tiempo del fin, pero está hablando hoy a cada uno de nosotros. Hoy, ¿cómo estamos ante la venida de Cristo a nuestro templo? ¿Sí? ¿Podemos mantenernos en pie si Él quiere venir a este templo, a reclamar este templo porque es de su propiedad? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, y los afinará como a oro y como a plata. ¿Quiénes son los hijos de Levi? Los sacerdotes. Y dice Cristo, ¿sí?, no solamente a lo largo de todas las escrituras, muchas de las cuales Pablo habla, ¿sí?, que somos sacerdotes y reyes vamos a ser, sino a través de Juan en el Apocalipsis dice que vamos a ser sacerdotes. Nosotros representamos a los hijos de Levi, de aquellos que vamos a juzgar a las naciones con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nosotros depende ser parte de este pueblo si permitimos que Cristo limpie nuestro templo. Sí, continúa diciendo ahí en el deseo de toda la gente, en la página 132, 32, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, cita lo que la hermana White, lo que dice Pablo. Y si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Solo Cristo. Entonces, si entendemos las palabras, las citas de Elena, tomadas de Pablo, ¿sí?, hablando del Espíritu, ¿sí?, que viene a este templo, que quiere morar en este templo, y continuamos la lectura, y leemos y no permitimos que nuestras doctrinas, ¿sí?, que hemos recibido, ¿sí?, nos empañen en el entendimiento de las palabras concretas, sencillas y literales de la hermana White, entenderemos que quien viene a nosotros, quien ministra y quien ministró siempre en figura y en realidad en este templo, ¿sí?, digo en el templo, figura en el templo físico, y en este templo siempre fue Cristo. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, ¿sí? Ahora Elena vuelve a nosotros, ¿sí?, para hablarnos. No, dice, Cristo no viene como fue al templo de Jerusalén, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, entraré a él. ¿A dónde entrará? Aquí entrará. Si nosotros le permitimos la entrada, y esto claramente, aquellos que conocen, ¿sí?, las Sagradas Escrituras saben que está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le está diciendo? A la iglesia de la Odisea constantemente, ¿sí?, que se cree rica, ¿sí?, porque no permite que Cristo more en él. No le abre la puerta a Cristo. No permite que Cristo more en su corazón, en su templo.
La hermana White es muy clara, ¿sí?, al citar las Escrituras específicamente para darnos entendimiento de quién debe morar en nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos. En ellos. Siempre debemos entender y estudien, ¿sí? No tienen que ser grandes conocedores de la gramática, pero la palabra en, ¿sí?, manifiesta dentro. Siempre es así. Cristo dice que quiere morar en nosotros. Dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma. Su presencia. Él está presente en nuestra vida, si se lo permitimos. Lamentablemente, hay muchas doctrinas, ¿sí?, o hay una muy específica, ¿sí?, que le da lugar a otro ser dentro de este templo. Y esto es lo que Cristo constantemente, no solo en las Escrituras, sino a través de su mensajera, nos advierte. Él quiere, y Él es el único que puede limpiar y santificar el alma, ¿sí? Él está presente en nosotros, porque Él nunca perdió su divinidad. No importa lo que usted haya escuchado o que le hayan dicho, no va a encontrar una sola cita que diga que Cristo, ¿sí?, perdió su divinidad, perdió su omnipresencia, perdió su divinidad. Cristo nunca perdió su divinidad. Entonces Él, aunque teniendo nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, ¿sí?, está en el santuario celestial ministrando ante su Padre, Él está presente en cada uno de sus hijos a través de su Espíritu. De manera que pueda ser, vuelvo a leer, su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Si nosotros no entendemos, si nosotros no revisamos las Sagradas Escrituras, si no dejamos que Dios nos eduque en relación a quién quiere morar en nuestro corazón, lamentablemente nosotros seguimos doctrinas que no son conforme a justicia. En su segunda venida al templo, Jesús también lo encontró de la misma forma, ¿sí? Y aquellos que quieran meditar un poco en esta situación, Cristo cuando vino a su pueblo Israel, ¿sí?, vino al templo, ¿sí?, en su primera venida, lo encontró corrompido. Y cuando venga en su segunda venida también lo va a encontrar corrompido a su pueblo. Lamentablemente, ¿sí?, esta es una visión, ¿sí?, o es una forma de ver, de meditar, ¿sí?, porque, como les decía, así como le habla a la Odisea, encuentra a la Odisea que no tiene a Cristo, ¿sí?, que se cree que es rica, así como Israel se creía rico. Esta segunda venida a su templo prefigura, ¿sí?, cuando Cristo venga y encuentre también a su pueblo corrompido. Lamentablemente, digo, su pueblo, el pueblo que Él fundó, ¿sí?, porque su pueblo es aquel que permite que Él more en su corazón. Siempre su pueblo fue ese. Pero Dios, ¿sí?, tuvo dos pueblos bien definidos, ¿sí?, Israel y el pueblo adventista en estos últimos días. Y los dos pueblos, ¿sí?, están pasando por la misma situación idolátrica, ¿sí?, de apostasía, lamentablemente. Pero vamos a leer, ¿sí?, lo que dice Cristo en relación en su segunda venida al templo de Jerusalén. Dice en la página 540 del Deseado de todas las gentes: al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. En la página 541 dice: sabía que serían vanos sus esfuerzos para reformar un sacerdocio corrompido. No obstante,
Su obra debía hacerse, debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. Parece como si estas palabras no tuvieran sentido para el pueblo que Dios fundó en estos postreros días. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad, dice. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, Cristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Cristo viene a su templo como fuego consumidor para todos aquellos que deciden rechazarlo, lamentablemente. El discurso maestro de Jesucristo en la página 62 nos dice esto que tiene relación con esto que estamos estudiando. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida, a los que le aman a Dios, les ayudan a bien. Es necesario, ¿sí?, entender qué es lo que nosotros pretendemos para nuestra vida y a quién le entregamos nuestro corazón, a quién deseamos que more en nuestro corazón, que dirija nuestro corazón. Y cuando digo corazón, no estoy hablando de una cuestión romántica, estoy hablando de mi mente, mi capacidad de comprender las cosas, ¿sí?, mi capacidad de tomar decisiones, mi necesidad, ¿sí?, la necesidad que yo tengo de hacer lo que es correcto o no hacerlo. Y esto no es solamente un hecho que pueda salir naturalmente de mí. Necesito a Cristo en mi vida para eso. Necesito que su Espíritu me guíe, ¿sí?, me eduque día a día, ¿sí?, a través de su palabra. Cristo nos habla, ¿sí?, ahí en Corintios, ¿sí?, a través del profeta, ¿sí?, Pablo, ¿sí?, el profeta y el apóstol. Y dice así, no os juntéis en yugo con los infieles. Y la mayoría, ¿sí?, entiende esto con no juntarse con una pareja, ¿sí?, que no sea de nuestro propio credo, no tener relaciones de negocios con personas que no son de nuestra misma comprensión espiritual. Pero generalmente se lo enmarca en esa situación. Pero Cristo nos habla de otra cosa, siempre nos habla del plano espiritual, de nuestra vida, de nuestras decisiones. No significa que no tenga que ver con eso, significa que es mucho más profundo que eso, o es mucho más totalitario que eso. Dice, no os juntéis con yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué convenio Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel, el fiel con el infiel? ¿Y qué alianza el templo de Dios con el de los ídolos? Si nosotros deseamos que more alguien que no es nuestro Señor en nuestro corazón, ¿sí?, en nuestro templo, estamos poniendo ídolos falsos, ¿sí?, que dirijan nuestra vida. ¿Qué alianza el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que tienen otro Dios, ¿sí?, morando en su templo. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Cristo en esta venida al templo habla de muchas cosas, pero una, y quería terminar un poco este estudio con esta idea. Cristo nos habla de la piedra rechazada. Y cuando habla de la piedra rechazada, sí, generalmente uno lo asocia directamente, o la iglesia lo quiere asociar directamente con que Israel rechazó a Cristo, ¿sí?, cuando Él vino. Pero si nosotros permitimos que otro more en nuestro templo, ¿sí?, volvemos a rechazar esta piedra angular. La piedra del templo, la piedra angular del templo es Cristo. La piedra angular de este templo es Cristo. Al decir la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico en la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Esto está en el Deseado de toda la gente, en la página 548, en esto que Cristo habló cuando vino en su segunda venida al templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión al primer advenimiento de Cristo, lo especifica la hermana White, si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión al primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. ¿Cuál es la lección? Bueno, de esto se trata este estudio, hermanos. Se trata de que debemos meditar, debemos estudiar quién es el que debe morar en nosotros. Les recomiendo, hermanos, que lean todo este capítulo que Cristo habla de su primera y su segunda venida al templo. Pero bueno, y lean también esto que les estoy comentando sobre la piedra rechazada. Quería detenerme en partes de este relato, ¿sí?, para que entiendan un poco a qué me refiero. En la página 550 del Deseo de todas las gentes, hablando sobre la piedra rechazada, dice: en su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó Él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares, puede soportar todo. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. ¿Sobre quién? Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a las que confían en él. Cristo, ¿sí?, es el todo para nosotros. Cristo es el que murió en mi lugar y Cristo es el que entiende por lo que yo estoy pasando y entiende cómo puedo yo ser librado, porque Él vivió esta vida, fue dependiente a su Padre, y en su dependencia, ¿sí?, aprendió a través de la obediencia y puede impartirnos, ¿sí?, ese conocimiento, ¿sí?, esa sabiduría, ¿sí?, ese entendimiento sobre lo que nosotros mismos, ¿sí?, sentimos. Cristo es la piedra probada, ¿sí? Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en Él su confianza descansa perfectamente seguro. Ahora, nosotros pensamos que podemos depositar nuestras cargas en Él, pero dependemos de otro para que nos lleve a Él. Esta es la doctrina del pueblo que Dios fundó. La escalera de Jacob es Cristo. Cristo llegó hasta la tierra, ¿sí?, y nos llevó hasta el cielo, y nos lleva hasta el cielo. Él, y solamente Él, es el que puede llevarnos ante el Padre. Pero bueno, ustedes sabrán las doctrinas, ¿sí?, la doctrina que ha pervertido, ¿sí?, y que niega literalmente a nuestro Salvador, niega el hecho redentor de nuestro Salvador. Piensan que Cristo solamente está ante nuestro Padre y hay otro ser que debe morar en nosotros.
y lamentablemente esta es la piedra no probada, esta es la piedra que no es Cristo. En las profecías de Isaías se declara que Cristo es un fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. ¿Para quiénes de tropiezo? Para todos aquellos que no colocan esa piedra angular en este templo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quienes es Cristo una piedra fundamental y para quienes una roca de escándalo. Cristo es el que educó a Pedro. Cristo es el que le dio mandamiento a Pedro. Cristo es el que perdonó a Pedro. ¿Sí? Constantemente Cristo nos llama a través de su Espíritu para que podamos ser luz hacia los demás. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 38, también lo podemos encontrar en un libro, ¿sí? Que la Iglesia utiliza mucho, una sección de ese libro, ¿sí? Que fue creado para imprimir doctrina. ¿Sí? Pero en el Evangelismo también se encuentra esta cita en la página 282, un libro que fue creado para imprimir la doctrina trinitaria dentro de la Iglesia. Dice este mismo libro, ¿sí? Que sacado este texto de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 38, enseñar la palabra y el Señor convencerá los corazones mediante su Espíritu Santo. Claramente, ¿sí? Es una cita de la hermana White y que claramente la hermana White determina quién es el Espíritu Santo. Joya de los Testimonios, el tomo 3, en la página 153, que también esta cita está en el libro El Otro Poder, en la página 92, dice: pronto habrá que hacer frente a crisis importantes y necesitaremos ocultarnos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y ser purificados por su Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. ¿Sí? El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo según las propias palabras de la mensajera de Dios. Pero continuemos este relato en cuanto a la roca rechazada, la cual fue probada, ¿sí? La cual es Cristo. Dice: piedra viva, ¿sí? En la página 550 del Deseo de todas las Gentes, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por Jesucristo. A Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que tropezaron en la palabra, siendo desobedientes. Como hoy el pueblo de Dios es desobediente y es esta roca, esta piedra, una piedra de tropiezo y de escándalo. En el Deseo de toda la Gente, de la página 551, sigue diciendo: por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas moldean, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Muchas veces, ¿sí? O así se nos ha educado a muchos de nosotros, ¿sí? Que nosotros podemos estar en comunión con Cristo o en relación con Cristo a través de otro ser. Pero no es esto lo que la hermana White y la propia Biblia nos dice constantemente. Sin esta comunión, continúa diciendo, el hombre no puede salvarse. Comunión es relación, y una relación con Él, no a través de nadie, solamente a través de Él mismo, de nuestro Salvador. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. No podemos resistir los embates de la tentación. Es muy claro, hermanos,
y es necesario que se medite y que se estudie la Biblia en ese contexto, ¿sí? En el contexto real en el que fue escrito. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Continúa diciendo, multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. ¿Sí? No me voy a cansar de citar 1 Juan 5:7 para enseñarles a cada uno de los que escuchen mis videos que es la única cita en toda la Biblia que dice que 3 son uno en el cielo. ¿Sí? Una cita añadida, reconocida por la Iglesia, pero que la Iglesia no solamente que reconoce que es añadida, sino que cree cada palabra, porque cree que 3 son uno en el cielo. ¿Sí? Y es la única cita en toda la Biblia que manifiesta esto. La Iglesia tiene como doctrina fundamental, ¿sí?, una cita añadida. Pero la profeta de Dios, la mensajera de Dios dice, multitudes están edificando hoy sobre un fundamento que no ha sido probado. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y venga la creciente, su casa caerá, porque no está fundada sobre la roca eterna. La principal piedra del ángulo es Cristo Jesús. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, Cristo es una roca de escándalo. ¿Desobedientes a qué son? ¿Sí? A lo que claramente Dios manifestó a través de su palabra y a través de su mensajera, ¿sí?, que Él es el que quiere morar en nuestro corazón. Termina diciendo, todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte. Y quería terminar, ¿sí?, esto con una cita que también está en el deseo de todas las gentes. Antes le quería finalizar lo que dice esta página 551. Dice, así será el gran día final cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para justos, pero fuego consumidor para los impíos, por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. No todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán muchas cosas en ese día. Y algunos piensan que cuando dice en tu nombre echamos fuera demonios, piensa que está refiriéndose a otras religiones que manifiestan esta actitud. Pero muchos hoy en la iglesia piensan que al echar a sus hermanos, que al no escuchar a sus hermanos, ¿sí?, están echando fuera a demonios. Y lo que están haciendo es rechazar lo que Cristo, ¿sí?, les envió a decir a través de sus hermanos. Así pasó con los apóstoles que Cristo envió a su pueblo, que lo había rechazado y lo había crucificado. Hoy está pasando con muchos hermanos adventistas, ¿sí?, que están yendo a sus hermanos y sus hermanos los expulsan como si fueran demonios. El pecador será destruido. Mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios, como hoy se está rechazando a Cristo morando en nuestro corazón. Por estas palabras, Él se estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehúsan recibirle como su Redentor. Cada amonestación es para ellos, para todos nosotros. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. Todas estas representaciones que aparecen aquí en la segunda venida de Cristo a su templo, ¿sí?, tienen una relación directa con el rechazamiento de Cristo. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia para aquellos anunciaron será suya. Queridos hermanos, es fundamental, ¿sí?, que nosotros escuchemos a Dios hablar a través de su palabra, hablar a través de lo que expresó a través de su mensajera. Y como les decía, para concluir, quería citarles
Una cita que está también en el Deseado de toda la gente, es en la página 12, ahí al comienzo, ¿sí?, de este hermoso libro. Y dice: Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, ahí en el santuario, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida. Por medio del Hijo amado fluye a todos la vida. ¿Qué vida? La vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve. No hay otro ser que conforme la deidad. Es el Padre y el Hijo. Y así lo expresó claramente la mensajera de Dios. Por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, ¿sí?, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Cristo es aquel que quiere morar, ¿sí?, que quiere venir a este templo, al único templo que quedó en esta tierra, ¿sí?, para morada de su espíritu. Cada uno de nosotros es ese templo. Y si nosotros no podemos ver en el santuario que estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, no podemos ver en ese santuario, nuestro propio santuario, y no permitimos que, así como el sacerdote, que era prefigura de Cristo, pueda morar, ¿sí?, pueda limpiarnos, ¿sí?, con su sangre de nuestros pecados, lamentablemente estaremos rechazando lo único que nos puede hacer salvos, que es la gracia, la misericordia, el Espíritu de nuestro amado Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, espero que ustedes, al estudiar, ¿sí?, tengan en mente siempre las palabras de nuestro Salvador, que dijo antes de partir: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero, hermanos, que sus palabras, ¿sí?, de consuelo, y no solamente para los apóstoles, sino para cada uno de aquellos que desean a Cristo morando en este santuario, en este templo que ha quedado sobre la tierra, el cual somos cada uno de nosotros, ¿sí? Espero que este sea el deseo de cada uno de ustedes. Espero que puedan meditar, estudiar, ¿sí?, no solamente la Biblia, sino también este hermoso libro que tiene como finalidad conocer lo que Cristo hizo, hace y desea hacer en cada uno de nosotros. Espero que les sea de bendición, espero que Dios los eduque, como le digo siempre, los guarde, los cuide, ¿sí?, y los capacite para comprender lo importante de este tema, ¿sí?, que tiene que ver con la verdadera adoración. Hermanos, me despido de ustedes, espero verlos prontamente y que el Señor los guarde. Hasta el próximo encuentro.